Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 14 al 17. En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan, mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió: ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que le quitarán al esposo, y entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un parche de tela nueva, porque el remiendo nuevo encoge, rompe la tela vieja, y así se hace luego más grande la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque los odres se rasgan, se tira el vino y se echan a perder los odres. El vino nuevo se echa en odres nuevos, y así las dos cosas se conservan. El pasaje que está inmediatamente después del banquete en la casa de Mateo con los publicanos y los pecadores, y la intervención de los judíos intentando apartar a los discípulos de Jesús de su maestro por aquello que ellos consideran una conducta equivocada y además escandalosa, porque escándalo no significa hacer ruido, significa hacer tropezar o hacer caer, y ya ha hecho que los discípulos están también conviviendo con publicanos y pecadores. Jesús les ha respondido con todo el respaldo de la palabra de Dios. Vayan a aprender qué significa: quiero misericordia y no sacrificios. Ahora entran en escena los discípulos de Juan. ¿De cuál Juan? De Juan el Bautista, de quien nos dirá el evangelista San Lucas que cuando a Jesús lo vieron hacer oración, uno de los argumentos para convencerlo que les enseñara fue referirse a los discípulos de Juan, a los que Juan enseñaba a hacer oración. Y por eso, con ese argumento, pedían a Jesús que los enseñara a orar. Ahora los discípulos de Juan vienen hasta Jesús y lo interrogan, porque sus discípulos están en un banquete. Pudiera ser que se tratara de uno de los 2 días en los que durante la semana los fariseos ayunaban, y probablemente en días de ayuno de los discípulos de Juan, por lo que se ven obligados a ir a preguntarle a Jesús: ¿cómo es que tus discípulos no ayunan cuando deberían de ayunar? Porque nosotros y los fariseos estamos haciendo ayuno. La respuesta del maestro de tales discípulos es impresionante. ¿Por qué? Les dice que no es posible que los amigos del esposo en el día de la boda se vistan de luto o estén actuando como si estuvieran en un velorio, porque el novio está con ellos. Esto alude a las alianzas que Dios prometió hacer con su iglesia en Isaías, en Jeremías, en Oseas. Jesús está diciendo que Él es el esposo, el que estaban esperando para que hiciera alianza con su pueblo. Y por eso los discípulos deben estar en un ambiente de fiesta, de banquete, sin ninguna preocupación, ni siquiera ponerse a pensar en los que están ayunando. Además de que en Israel había solamente al año un día obligatorio de ayuno. Eran los fariseos y los discípulos de Juan gente que hacía penitencia, buscando congraciarse con Dios para acelerar los tiempos de la venida del Mesías. Y los fariseos principalmente 2 días a la semana ayunaban. Pero Jesús dice la razón justificante de la conducta de sus alumnos. Ellos están con el novio en el tiempo del banquete nupcial. No tienen ningún motivo para estar tristes, están de fiesta.
Y luego les habla Jesús con dos parábolas que deben hacerlos pensar en la actitud o la conducta adecuada y correspondiente a este momento que están viviendo los discípulos. Ya vendrán días en que les quitarán al esposo. Jesús anuncia anticipadamente en que los discípulos, cuando el esposo les sea arrebatado violentamente, es una alusión velada a su pasión, los discípulos entonces sí ayunarán. Y por eso es que los discípulos a partir de entonces van a ayunar los días viernes, porque es cuando Jesús les será arrebatado. Mientras tanto, la respuesta irrebatible dada por Jesús a los discípulos de Juan es descrita plásticamente con realidades cotidianas de la vida de Israel. La gente era pobre y cuando su ropa se desgarraba, se iba echando a perder, la reparaban, le hacían remiendos, pero su conducta no puede ser irracional o absurda. Cuando se pone un parche a un vestido viejo, nunca se hace con tela nueva, porque cuando se lava, la tela nueva se encoge y este remiendo hace que se rasgue la tela vieja. Y lo que era el remedio resulta peor que la enfermedad. La rotura que tenía ese vestido se hace mayor que la que antes de que pusieran el parche tenía. Jesús quiere conductas coherentes a las circunstancias históricas que están viviendo. Y enseguida argumenta con otro ejemplo también del ambiente cotidiano, cultural del pueblo de Israel. Es un pueblo que produce vino y cuando se produce el vino se envasa en recipientes apropiados. Y dice Jesús que nadie cuando ha producido vino nuevo lo deposita en odres viejos. Los odres son recipientes en los que se echa algún líquido, especialmente se refiere aquí Jesús al vino que hay que dejar por un tiempo que se añeje dentro de los odres. Los odres son recipientes, muchas veces habían sido preparados con pieles de cabra o de borrego, pero que con el paso del tiempo se van desgastando. Y el vino nuevo se fermenta, hace que la tela se estire y entonces es una conducta irracional echar el vino nuevo en odres viejos, porque la presión que ejerce en su interior el vino nuevo provoca que estos recipientes se rasguen y al destruir con una rasgadura el recipiente llamado odre, también se derrama el vino y entonces se pierde el vino y se pierde el odre. No se va a tener un recipiente más y el vino que se ha envasado termina por perderse. Jesús quiere que tengan una conducta conforme al momento en que ellos están viviendo y les dice, el vino nuevo se echa en odres nuevos. Así los odres nuevos se estiran conforme las reacciones del vino nuevo y los dos productos, el vino y el odre, duran, no se destruyen, por el contrario se conservan. El vino se añeja y el odre también se va haciendo añejo, pero resiste la presión interior que realiza el vino nuevo. Jesús así le demuestra a los discípulos de Juan que la conducta que está teniendo él, o mejor dicho, los discípulos, al comer en este tiempo que pareciera ser de ayuno obligatorio para los discípulos de Juan y los fariseos, es una conducta adecuada, porque el novio está con ellos, deben tener una conducta
conforme a la presencia de Jesús, que es el enviado de Dios, el esposo que tanto esperaban. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.